compatriotas, hoy estamos aquí cubriendo una deuda histórica, recordar una epopeya como fue la vuelta de Obligado, premeditadamente ocultada por la historiografía oficial. En este lugar donde hemos emplazado este monumento histórico, estas cadenas recuerdan a las cadenas que, por orden del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mansilla y sus tropas cruzaron esas cadenas en el río para que la flota anglo-francesa no pudiera pasar. Corrían tiempos en los cuales, como en tantos otros tiempos de nuestra historia, potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra, como cantaba la canción de Teresa, acompañados por buques mercantes, porque en realidad venían en nombre del libre comercio, pretendían transformar este río, nuestro río Paraná, en un río internacional y no en lo que es y siempre será un río de la nación argentina. El otro día leía unas letras que decían que esos cañonazos de la vuelta de Obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia. En esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos. Por eso yo creo el mejor homenaje que podemos hacer a estos hombres y mujeres en el bicentenario, a los 165 años de aquella gesta maravillosa, es precisamente entender la necesidad de la unidad nacional, no como un objetivo declarativo, sino como un instrumento para lograr definitivamente la construcción de una gran nación, como soñaron Rosas, San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo, todos los hombres y todas las mujeres que lucharon por esos ideales. Y estamos felices de la vida de poder en esta jornada acompañar a toda la audiencia habitual de las 7:50. Y hemos empezado con un discurso de Cristina. Le pregunto a Paula Orman mostrando dedo, ¿fue en el 2010? Sí, en el 2010, claro, cuando lo del monumento, etcétera, Cristina Fernández de Kirchner entrega ese discurso que tiene que ver con la lucha con lo extranjerizante, con lo cipayo, algo que es histórico para la Argentina y que la vuelta de Obligado marca como ninguno, y está tan bien narrado en ese tema, cantado por Teresa Parodi, que menciona en su discurso aquel día Cristina Fernández de Kirchner, y que es de Alberto Merlo, personaje extraordinario de nuestro folclore. Y así nos pusimos en marcha para contarle a la gente, recordarle por qué es que hoy tenemos un día feriado. Fue el tercer intento directo de Gran Bretaña por quedarse con estas tierras. Primero 1806, después 1807, el tercer intento, un día como hoy, de 1845. El cuarto enfrentamiento directo será 1982. Y en ese momento, en 1845, ingresaron esos 22 buques de guerra, los primeros buques de guerra a motor fluviales. Por lo tanto, no necesitaban de los vientos, la diferencia, la disparidad de fuerzas entre la gente de Mansilla a nombre de Rosas, a nombre de Buenos Aires, frente a la flota anglo-francesa, era terrible. Por eso aquello de las cadenas que finalmente derribaron, terminaron rompiendo a las 6 o 7 horas de combate. Llegaron, remontaron el Paraná, pero se dieron cuenta que la batalla
había sido a lo pirro y era infructuosa la victoria política y económica, y volvieron a Buenos Aires para firmar la paz con Rosas, que termina siendo el enorme vencedor de ese día. Es el Día de la Soberanía porque pretendían dividir a la República Argentina, negociar por el Paraná con Santa Fe, con Entre Ríos, con Corrientes, sin pasar por Buenos Aires. Ese fue el nudo de la cuestión. Desde Pirro, aquel general macedónico que atacó a Roma y ganó, pero en la batalla perdió 20 elefantes y prácticamente todos los pertrechos, se habla de victoria a lo Pirro. Eso fue lo que consiguieron ingleses y franceses, porque después de remontar el río, además, siempre fueron hostigados de todas las maneras. Venían a buscar de una manera desembosada producción de la Argentina para llevársela con absoluta tranquilidad. Y ahí estaba, en la vuelta de Obligado, esa batalla épica, extraordinaria, con cañones que de los argentinos eran como un córner corto, no llegaban al área, y los ingleses tenían cañones cuyas balas pasaban por encima de las cabezas, como un córner que va pasado. Es decir, había una enorme desventaja, y aún así la epopeya fue posible. Eran más de 400 los cañones de la flota anglo-francesa. Eran cerca de 30 los cañones argentinos divididos en 4 baterías. Esa era la disparidad que había. Algo así como ese sueño imposible, pero impostergable, de dar pelea, como sea, para decir, señores, esta es la Segunda Guerra por la Independencia. Esa frase es de San Martín. Cuando le preguntaron qué fue la batalla de la Vuelta de Obligado, la Segunda Guerra por la Independencia. Hay que recordar un episodio que marca el heroísmo de aquellos hombres. En el Museo de Historia Nacional está depositada una bandera que tomaron los ingleses en aquella batalla y que fue devuelta en un hecho emocionante, promovido por los ingleses. Aún de ellos puede venir un gesto tan extraordinario. Ya anciano, se presenta 40 años después de la batalla ante el consulado argentino en Londres el general, el almirante Sullivan de la fuerza inglesa, y cuenta y entrega la bandera. En la batalla de Obligado, en el Paraná, el 20 de octubre de 1945, un oficial el que mandaba la batería principal, se llamaba la Manuelita, causó la admiración de los oficiales ingleses que estábamos más cerca de él, por la manera en que animaba a sus hombres y los mantenía al pie de los cañones durante un fuerte fuego cruzado, bajo el cual esa batería estaba expuesta. Por más de 6 horas expuso su cuerpo entero. Por prisioneros heridos, supimos después que era el coronel Ramón Rodríguez, del Regimiento de Patricios de Buenos Aires. Cuando los artilleros fueron muertos, hizo maniobrar los cañones con los soldados de infantería y él mismo ponía la puntería. Cuando el combate estuvo terminado, habían perdido 500 hombres entre muertos y heridos de los 800 que él comandaba. Cuando nuestras fuerzas desembarcaron a la tarde y tomaron la batería con los restos de su fuerza, se puso a retaguardia bajo el fuego cruzado de todos los buques que estaban detrás de la batería, defendiéndola con armas blancas, con cuchillo. La bandera de la batería fue arriada por uno de los hombres de mi mando y me fue dada por el oficial inglés de mayor rango. Al ser arriada, cayó sobre algunos cuerpos de los caídos y fue manchada con su sangre. Dice el almirante Sullivan, aquel día de 1883, un 26 de octubre. Quiero restituir al coronel Ramón Rodríguez si vive, o si no, al Regimiento de Patricios de Buenos Aires, si aún existe, la bandera bajo la cual y en noble defensa de su patria cayeron tantos de los que en aquella época la componían. Si el coronel Rodríguez ha muerto, y si el Regimiento de Patricios no existe, yo pediría que cualquiera de los miembros sobrevivientes de su familia, a aquellos les pido que la acepten en recuerdo suyo y de las muy bravas conductas de él, de sus oficiales y de sus soldados en Obligado, los que luchamos contra él y habíamos presenciado su abnegación y bravura. Tuvimos grande y sincero placer al saber que había salido ileso hasta el fin de la acción. Almirante Sullivan, en el momento de entregar aquella bandera de la Vuelta de Obligado, manchada con sangre argentina, pero como testimonio de la admiración de aquel hombre que, contado de este lado,
La historia dice que se paraba en el cañón, se hacía bocina con las manos para gritarles hijos de puta a los ingleses, dándoles pelea hasta el último instante. Es una historia muy similar a aquella de 1982 en el Monte Dos Hermanas, en Monte London, porque el que resistió como el coronel Rodríguez fue Oscar Poltronieri, solo, frente a todo un batallón inglés. Es increíble cómo a veces la historia pega un círculo y nos deposita en el mismo lugar. En la batalla de la Vuelta de Obligado se sembró la Argentina de liberación o dependencia. En la batalla de la Vuelta de Obligado aparece San Martín con la necesidad de cederle su sable, el sable corvo, de 14 años de guerra por la independencia a Rosas. Y Sarmiento, un joven Sarmiento, no tiene mejor idea que ir a Boulogne-sur-Mer para decirle: ¿y usted por qué le dio el sable a Rosas? Porque defendió la soberanía, nada más y nada menos. Por eso es que hay una novela de Andrés Rivera, cuyo título en este momento no recuerdo, en el que un personaje al que tienen condenado a una galería, cuando sube, porque no escucha ninguna voz, encuentra un habano y un diario. Prende el habano y mira en el diario. El título era: hoy asume como presidente de la Argentina Domingo Faustino Sarmiento. Y el hombre, entre la libertad y la galería, elige la galería y se va otra vez para abajo. Probablemente por gestos o episodios históricos de esta naturaleza. Es lindo empezar, mi querido Gustavo Campana, hablando de la Vuelta de Obligado. Cuando conocí esa historia del coronel Ramón Rodríguez, al que le devolvieron la bandera, viví una de las mayores emociones. Era una historia que yo no conocía, la tengo de hace algunos años, y la tengo como uno de mis tesoros más preciados, porque habla de la valentía extraordinaria de un hombre, y sobre todo habla de la metáfora que uno puede construir a partir de él, frente a tanto cipayo, a tanto entreguista, a tanto personaje que vive por sus intereses materiales de rodillas ante cualquier régimen poderoso que se le cruza en el camino, particularmente los Estados Unidos, por tal de afianzarse él, pero nunca trabajar por una verdadera soberanía de nuestros países. ¿Cómo llegamos de esa historia a Mauricio Macri? La justicia ya lo impidió, pero dentro de 2 días, exactamente el 20, el Día de la Soberanía, ni antes ni después, iba a partir desde San Pablo el vuelo que iba a cruzar el espacio aéreo argentino por autorización de Macri para llegar a Malvinas. Justo el Día de la Soberanía, qué casualidad, Macri autorizó a que ese vuelo por primera vez se haga, y por supuesto LATAM lo repita tantas veces como tenga ganas. La pucha, el Día de la Soberanía. Podemos hacer un dibujo de Ramón Rodríguez parado en el cañón, claro, haciéndose bocina con las manos, y al lado, partida la página al medio, lo podemos poner en una foto a Macri, diciendo: hoy he llamado a Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional, y empieza una nueva Argentina, que no es otra cosa que aquella que ya querían entregar algunos, y que en ese caso le tocó a Rosas decir: de ninguna manera lo vamos a entregar a franceses, ingleses, que al rato, convencidos de que ya no había mucho para hacer, se fueron. Después pusieron guita, como siempre, para el Ejército Grande de Urquiza, para terminar con Rosas en la batalla de Caseros, y después terminaron con el continente a través de la guerra de la Triple Alianza. Todo, absolutamente todo, es un entramado de causalidades. Vinieron por la economía argentina en la Vuelta de Obligado, fueron por la máquina de vapor de los paraguayos, que por primera vez generaba producción en serie en nuestro continente, y a partir de ahí la pelea, a partir de ahí una batalla que todavía no terminó. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen fechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. A costura
orillas del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió los gringos una gran 7, navegar tanto vale venirse al puente, que digo venirse al puente.